Pero no te olvides que no es más el miedo que la fe, que no es más el temor que la esperanza, la certeza de Dios. Señor, aquí en tu presencia, dejo mis miedos en este día y abrazo tu paz. Mira esta frase tan linda. Señor, y la vas a decir ahí en el silencio de tu corazón, despacio. Señor, aquí en tu presencia, dejo mis miedos y abrazo tu paz. Porque Jesús, tú eres la paz que necesito. Tú eres la paz que necesita mi corazón. Y hoy quiero dejar en este lugar mis miedos. Yo no quiero volver a mi casa, a mi ciudad, a mi familia, con los mismos miedos que llegué a este momento. Abrazo tu paz. Y por eso también le vas a decir a Jesús, allí desde lo más íntimo de tu corazón: aumenta mi fe, Jesús, para que ningún temor sea más grande que tu amor, para que ningún temor, Señor, para que ningún miedo sea más grande que tu amor. Para que ningún miedo, Señor, se apodere de mí y me quite esa paz y esa tranquilidad. ¿Hoy tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al futuro? ¿A perder a alguien? ¿O a perder algo material? ¿Tienes miedo a no ser suficiente? ¿A no poder dar más? ¿A creer que no eres lo que la otra persona espera de ti? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a equivocarnos? Y por eso muchas veces no hacemos. ¿Tienes miedo a rupturas? Porque toda ruptura duele. Porque a veces tenemos que dejar. Porque amar también es saber dejar. Y nos da miedo. Porque toda ruptura trae consigo lágrimas y también trae muchos miedos. ¿Cuántos tenemos miedo a la soledad? A sentirnos solos, vacíos. Ese miedo de no recibir ese abrazo, ese beso, esa caricia de alguien importante en la vida. Miedo a una soledad donde la compañía se ha ido perdiendo. Miedo muchas veces a ti, Señor, porque nos enseñaron mal, porque nos catequizaron mal, porque nos adoctrinaron mal y nos dijeron que tú castigas, que tú eres un Dios castigador. Porque alguna vez nos dijeron que si no obedecía me castigabas.
Alguna vez me dijeron que si no iba a misa, si no rezaba, me iba a condenar. Porque alguna vez me dijeron que tú, por desobediente, me quitaste a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. Porque algún día me dijo alguien, un padre, un catequista, un religioso, una religiosa, que mi desobediencia era castigada por Dios. Y aprendí a tenerte miedo, Señor, a sentir que estás enojado, que no me escuchas, que no me amas, que no me perdonas. Y aquí, hermanos, es donde todos cargamos con nuestros propios miedos, todos nosotros. Todos cargamos miedos. Por eso, hermanos, ante ti, Jesús, hoy mi miedo se calla y mi fe se despierta. Hoy se tiene que despertar nuestra fe. Ante Jesús el miedo se calla. Ante Jesús el miedo se tiene que ir. Por eso tenemos que despertar. Despertar en el amor, en la esperanza, en la alegría. Y yo te voy a invitar en ese momento, vas a poner tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. Y vas a sentir un abrazo de Dios, un abrazo de Jesús, un abrazo de aquel que te ha traído, aquel que hoy nos regala este hermoso momento. Y sintiéndote abrazada, sintiéndote abrazado por Jesús, vas a decirle desde lo más profundo de tu corazón: enséñame a confiar más en ti que en mis propios temores. Repíteselo en silencio al Señor. Enséñame a confiar más en ti que en mis propios temores. Que con ese abrazo que te está dando el Señor, porque nuestras manos son las manos de Él, vas a decirle: Jesús, dame una fe que me sostenga cuando todo tiemble. Dame una fe que me sostenga cuando todo sienta que se me derrumba. Y quizá hoy siento que mi vida se ha derrumbado. Por eso ese abrazo de Jesús que te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Porque yo, el Señor, estoy contigo. Y no habrá nada ni nadie que esté por encima de Dios, que esté por encima del amor, que esté por encima de la esperanza. No te olvides de respirar profundo. Porque eso es lo que queremos en este día. Hermanos, sentí el abrazo de Jesús. Sentir esa caricia de Jesús. Jesús te va a hablar en esta mañana a través de Jorge Iván. Tú lo has tocado, Señor, y lo has ungido desde muy joven. Carismático, orante.
Y seguramente también él, como yo, y como cada uno, como Freddy, con temor y temblor. Él está aquí con más fe. Y que tu palabra, Jorge Iván, en el nombre del Señor, sea luz a través de la vida de cada uno, para que venzan esos miedos que hace la oscuridad. Para que Freddy hoy sea palabra de Dios, y su palabra sea una palabra que te dé una armadura, que ponga en tus manos un arma que es la oración, y ponga un escudo que es la fe en tu vida, para vencer. A Barrerita también, su banda, que esta mañana también la música, una expresión de arte hermoso que transmite esa fuerza del Espíritu Santo para vencer esos miedos. En esta mañana, hermanos, pidámosle al Señor, a Jesús: haz que mi corazón crea más, para que tema menos. Que yo crea más, para que mis miedos desaparezcan. Porque contigo, Jesús, no tengo miedo. Jesús, contigo no temo. Porque tú, Señor, eres mi paz. Tú eres mi descanso. Tú eres mi alivio y mi consuelo. Y así en silencio, dejándonos acompañar por esas hermosas notas musicales, vas a hablar un momentico con Jesús, en el silencio de tu corazón, y le vas a decir por qué y para qué estás aquí hoy, para qué has venido. Díselo ahí en el silencio de tu corazón. Porque en tu silencio, Jesús, mi alma aprende a confiar. En tu silencio, Jesús, mi alma aprende a confiar. Ahora te invito a que en ese silencio y respirando profundo, ponle nombre a tu miedo. Vas a ponerle un nombre a tu miedo. Como lo decíamos hace un momento, al futuro, a equivocarte, a la soledad, a algo o a alguien. Vas a ponerle nombre a ese miedo. Y lo vas a mirar de frente, como si estuvieras parado frente a un espejo. Y te vas a decir a ti mismo y le vas a decir a tu miedo: con Cristo venzo. Con Cristo Jesús tengo el poder. En la palabra, en la mirada, en la oración. Con Cristo Jesús, hoy me renuncio.
nuevo. Hermanos, no tengan miedo de hablarle a Jesús. Hazte consciente y que la palabra de estos hermanos y la música hoy sea respuesta para tu vida. Señor, los protagonistas no somos ni Jorge Iván, ni Freddy, ni Luis Enrique, ni Barrerita, no. Nosotros no somos los protagonistas. El aplauso no es para nosotros. El aplauso es para ti, porque tú pones en nuestros labios y en nuestro corazón las palabras. La vanagloria no es para nosotros, es para ti. Porque si fuera para nosotros, este evento no tendría sentido. Si el reconocimiento es para nosotros, no tiene sentido. Porque eres tú el que tiene que vencer a través de nuestra palabra el mal. Que sean todos ustedes, hermanos, hoy tocados a través del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero que terminemos este momento de preparación y de oración. Mañana celebramos en la iglesia, el domingo, con las vísperas de la Inmaculada Concepción, a María. Y recuerden que el ángel le dijo a María: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. No tengas miedo. Porque en la noche de Navidad el ángel le dijo a los pastores: no teman, porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos, cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, Él, atravesando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. No teman, les traigo la paz. Y hoy Jesucristo, el Señor, nos dice a todos nosotros: hermanos, no teman. Más fe, menos miedos. Y darle las gracias también a todos ustedes por estar aquí. Y oramos de manera especial por la vida de Lindelia Porras, Alba Lucía Trejos, Claudia Sánchez, que están de cumpleaños y están acá hoy. Por los amigos, por todos nuestros amigos conocidos que han venido de muchos lugares. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en este lugar. Y que sea el Espíritu Santo el que nos bendiga y bendiga este evento, los bendiga a todos ustedes a través del nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el padre Jorge Iván Duque, carmelita descalzo. Vivo y trabajo en la ciudad de Villa de Leyva, en el noviciado de nosotros los padres carmelitas descalzos. Y allí, feliz, cuando recibí esa invitación, como las que me ha hecho el Señor, lleno de miedo, ¿sí? En su momento, cuando empecé a sentir el llamado, desde ese momento empecé a sentir ya como ese sustico. Y quiero empezar citando precisamente a varios personajes que seguramente ustedes han escuchado, con los que me he identificado a lo largo de mi vida vocacional, a lo largo de estos años en los que el Señor me dio la gracia de experimentarlo fuertemente, de encontrarme con Él, porque yo estoy ahí seguro
que así como yo, muchos de ustedes que son servidores, evangelizadores, predicadores, que tienen que salir y hablarle a muchas personas de Dios, en algún momento hemos sentido miedo, ¿cierto? Yo sé que muchas personas, incluso a veces ese miedo dice, yo no soy capaz, ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Y muchas veces eso nos puede cerrar a nosotros para prestar un servicio. Y uno le dice al Señor, no, Señor, pues ¿cómo? ¿Quién soy yo? Entonces, quiero empezar citando a Moisés. Yo sé que muchos en algún momento nos hemos sentido como Moisés cuando el Señor nos llamaba en nuestras zarzas ardientes y le decimos al Señor, Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo? Mira, hasta tartamudo soy, ¿sí? Hasta me cuesta hablar. Le puede pasar a uno de decirle al Señor. Y el Señor le dice, no te preocupes, Moisés, no me pongas excusas, que yo voy a estar contigo. Entonces, si aquí hay algún evangelizador o alguna persona que así como yo y como Moisés le han dicho al Señor, Señor, ¿quién soy yo? Él te va a decir, no te preocupes, que yo estoy contigo. Yo voy a ir a hablar con vos y te voy a respaldar ante el faraón, ¿sí? Llámese como se llame ese faraón. Primer personaje. Segundo personaje, Josué. Josué es el que debe llevar al pueblo a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. ¿Y qué experimenta Josué? Miedo y duda, porque era joven y porque no tenía la misma autoridad que tenía Moisés. Pues es que Moisés era Moisés, ¿quién soy yo? Josué. Aunque uno muchas veces le toque ocupar ese rol, ese lugar, de reemplazar al que lo ha hecho súper bien, de esa misión que le ha encomendado el Señor, porque las cosas se dieron así, los coordinadores ya no están, porque me mandaron a un lugar a hacer algo nuevo y yo siempre había estado a espaldas o al lado de los coordinadores, y alguno puede sentir miedo, ¿quién soy yo? No tengo la autoridad de esta persona. Tranquilo, no tenga miedo, que a ti te voy a dar la misión de llevar ese pueblo a la tierra prometida. Listo. Si alguien se ha sentido como Josué, como yo, bienvenido, que el Señor te está diciendo, no tengas miedo. También muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido como Jeremías, ¿o no? ¿Conocen a Jeremías? A quien el Señor lo llamó como profeta de las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Soy demasiado joven, Señor. ¿En serio me estás llamando a mí, yo que soy joven? Y eso aplica para el joven independientemente de la edad, porque a veces uno no se siente lo suficientemente preparado, porque a veces uno no se siente con la suficiente experiencia, y uno dice, Señor, ¿en serio yo? Pero no es que soy joven. Y el Señor te va a decir, no tengas miedo, Jeremías, porque yo pongo mis palabras en tu boca. Y si aquí hay alguien al quien el Señor le está pidiendo ese servicio, esa misión, ese ministerio, está diciendo, es que yo no tengo la experiencia, es que yo no me siento capaz, es que soy demasiado joven, no tenga miedo, que así como Jeremías, el Señor pondrá sus palabras en nuestra boca. También, cómo no citar a Isaías, este gran profeta, a quien Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? Y él, con duda, se siente indigno. ¿Por qué? Algo en lo que seguramente muchos de nosotros también nos sentimos identificados, por su pecado. Es interesantísimo que Isaías le duda y le da miedo cuando el Señor lo llama, por su pecado, ¿sí? Pero es que yo con esa situación, pero es que yo con esa realidad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para Isaías? Un ángel purifica tus labios, Isaías. Un ángel purifica tus labios. Y está bien que estés luchando con tu pecado, de ahí te haré salvación, porque con tu pecado, ahí, en tu debilidad, se manifestará mi gracia. Por eso que ninguno le dé miedo de decirle al Señor, sí, aunque esté con una batalla, porque esa batalla el Señor la tomará y se glorificará en ella. ¿Listo? O sea, que no te limites y no te digas al Señor, pero yo con esto, pues es que de ahí te quiero sacar y te voy a hacer profeta de las naciones. También, yo sé que todos conocemos a Jonás.
A Jonás le dio un miedo cuando el Señor lo llevó a Nínive, ¿o no? ¿Recuerdan? Incluso hizo todo lo que estaba en sus manos por huir en dirección contraria. El Señor me está pidiendo a Nínive, no, yo voy a coger un barco que vaya para otro lado. ¿Y qué pasó con ese barco? Lo tiraron al mar y un cetáceo lo dejó en la orilla del mar. Es que cuando el Señor se propone algo, Él lo cumple, ¿sí? Y nos puede pasar como Jonás. Entonces, ¿qué hace Dios con Jonás? Lo persigue con paciencia y lo devuelve al camino. Lo devuelve al camino. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con cada uno? Vean, no se resistan a Dios. Si Él lo está llamando, Él no va a descansar hasta que usted le diga que sí. Ojalá esa respuesta no sea pues ya cuando uno diga, no digo muy tarde, porque para el Señor es muy tarde, pero ojalá nosotros no nos demoremos en esa respuesta, porque uno le puede pasar como Jonás y dilata, es que cuando, es que no, ya, hoy, para eso te trajo aquí. Y con paciencia Él te va a insistir y a devolver al camino. ¿Quién no ha sentido en algún momento lo que sintió María, la Virgen María? A quien el ángel le anunció que sería madre del Mesías. ¿Y qué dice María? Ella se turbó y se preguntaba qué significaba ese saludo. No entiende cómo es posible. Y el Señor le dice, no temas María, porque el Señor ha hallado en ti gracia, ¿sí? Si el Señor te llama, aunque uno diga, pero ¿quién soy yo? Yo, en serio, sí, te he mirado y te he llenado con gracia, le dice el Señor. O muchos quizás nos hemos sentido como José, el gran San José, el esposo de María, quien cuando descubre que ella está encinta, dudaba, incluso estaba inquieto por todas las repercusiones que eso tenía. Pero ¿qué le dice el Señor? No temas en recibirla, José, no temas en recibirla. Aunque no entiendas muchas cosas, José, ese José eres tú. Aunque no entienda muchas cosas, no tenga miedo. No tenga miedo y recibe mi gracia. Y por último, estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos sentido como los apóstoles, que a pesar de estar con Jesús, a pesar de compartir con Él, a pesar de que aprendieron tanto de Él, cuando lo vieron en la cruz, salieron corriendo, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién de nosotros el Señor no nos ha hecho milagros? ¿A quién el Señor no nos ha sacado de fosos o abismos muy profundos? Y aún así hemos salido corriendo. Lloramos, nos lamentamos y empezamos a decir, Señor, ¿dónde estás? No me escuchas. Y Él ahí dándote la mano, y Él ahí presente. Nos puede pasar como los discípulos, esos de Jesús que se esconden por miedo. ¿Y qué es lo que Jesús les dice cuando se les manifiesta a estos hombres llenos de miedo? La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Así que, tomando a todos estos personajes que escuchamos, vamos a hablar de esa invitación que el Señor nos quiere hacer aquí hoy. Más fe y menos miedos. Más sí al Señor, menos no al Señor. Cuando el Señor te llame, cuando el Señor te pida algo, ¿qué le vas a decir? Muy flojo. ¿Qué le vas a decir? Sí. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos conceda esa gracia. Más fe, menos miedos. Bueno, quiero empezar hablando del miedo, algo en lo personal a lo que también, obviamente, como ser humano me enfrento todos los días, y es que precisamente nosotros, al ser humanos, es común y es normal que sintamos miedo. ¿Por qué? Porque sentimos, nos emocionamos, reaccionamos. Y eso que nosotros llamamos emociones, dentro de ellas precisamente está el miedo.
El miedo es una emoción básica, es una emoción natural y consiste en una respuesta intensa que yo experimento o siento ante una amenaza percibida. Puede ser algo real, ¿sí? Algo que efectivamente yo obtenga ahí al frente, o una situación que es inminente, es algo fáctico, o puede ser incluso imaginaria. Entonces hay personas que se llenan de miedo, y miedos muchas veces de cosas que ni han pasado y ni van a pasar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Que activa en nosotros un mecanismo de supervivencia. Por eso es tan importante el miedo en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque una vez se activa el miedo, y recuerden que la glándula encargada para eso es la amígdala, cuando nosotros nos vemos expuestos ante una situación amenazante, el cuerpo se tiene que disponer para reaccionar ante ese miedo. Entonces el cuerpo se dispone o se prepara para huir, para luchar, para esconderse, y empieza a liberar una serie de hormonas. Sabemos hoy en día, pues estamos hablando mucho de esto, de adrenalina, de cortisol, se experimentan cambios fisiológicos, entonces aumenta el ritmo cardíaco, la alerta cerebral, empieza mi cuerpo a prepararse para responder y reaccionar ante esa amenaza, real o imaginaria. Entonces es necesario experimentarlo para la supervivencia. Cuando yo veo que está mi vida en peligro, obviamente yo voy a hacer todo lo que pueda para protegerme, ¿sí? Y es tan importante para la supervivencia, yo lo llamo a nivel físico como a nivel espiritual. Incluso yo he aprendido a manejar el miedo a nivel espiritual, que si nosotros lo llevamos a un lenguaje de la palabra y muy tomado de los dones del Espíritu, uno puede decir ese temor de Dios, que es muy importante sentirlo, y por eso es un don del Espíritu. El miedo a nivel espiritual, que es mejor llamado el temor de Dios, es aquel que me va a cuidar a mí de no ofender. Por eso es tan importante cuando uno dice yo tengo temor de Dios, no porque le tengo miedo a Dios. Cuidado, los que le tienen miedo a Dios, ese Dios no es el que nos revela Jesús. Es aquel que me lleva a mí a decir, yo sé que Él me ama tanto y yo quiero amarlo tanto que no lo quiero ofender. Esa es la mejor definición del temor de Dios. Entonces, ayuda incluso para la supervivencia espiritual, lo llamo yo, porque uno muchas veces se ve enfrentado a situaciones de peligro, amenazas o bien llamadas tentaciones, que cuando uno tiene temor de Dios, uno dice, yo lo voy a pensar 2 veces. Y voy a pensar 2 veces antes de ir a ese lugar. Y voy a pensar 2 veces antes de responder esta llamada. Voy a pensar 2 veces antes de mandar este mensaje o este emoji. Porque incluso muchas veces uno se enreda la vida con un emoji, con un sticker, con una foto. Antes de eso, voy a pensarlo 2 veces, porque eso puede tener una repercusión muy fuerte para mí, para mi corazón, para mi hogar, para mi relación, para mis sueños y proyectos. Y ahí es donde el miedo o el temor es fundamental, porque uno muchas veces sabe, las personas, eso tenemos que trabajarlo más, creerle a la intuición, porque el Espíritu Santo obra a través de la intuición. Uno muchas veces sabe lo que no le conviene, ¿sí? Y yo conecto el discernimiento, que es lograr identificar lo que le conviene y lo que no le conviene, con la fortaleza. Porque cuántas personas saben lo que no le conviene, pero no tienen la fortaleza para no hacerlo y hacen lo que no les conviene, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante uno pedir junto al discernimiento y temor de Dios la fortaleza. Porque la mayoría de veces y la mayoría de personas, uno sabe lo que le hace bien y no lo hace. Y sabe lo que le hace mal y lo hace. Entonces, ahí es donde uno necesita ese temor de Dios unido con la fortaleza. Porque si vos sabes que no te hace bien, ¿para qué vas? Si vos sabes que haces daño, ¿por qué lo decís? Si vos sabés que ahí se te puede enredar la vida, ¿por qué lo permitís? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el miedo, y quiero hablar primero positivamente de eso
que es tanto una emoción como un don. Entonces, ese miedo genera en nosotros ciertas conductas. Recuerden que provoca una respuesta como huir. Y si nosotros miramos ese temor a nivel de huida, se vale huir. Recuerden lo que hizo José, el José del Antiguo Testamento, cuando estaba ante la esposa del faraón y llegó a seducirlo. ¿Qué hizo él? Salir corriendo. Él salió corriendo. Es que eso se vale. Se vale salir corriendo cuando uno dice, uy, no, esta tentación está más grande que mis fuerzas. Corra, ¿sí? Ojalá usted no se vea ya ahí pues envuelto en la situación para que ya diga fue demasiado tarde. Pero se vale huir. Así como a nivel físico, huir es importante. También ese miedo va a generar una actitud de combatir. Obviamente yo le voy a hacer frente a esto, bien vivido. Y es la dificultad cuando ya el miedo te paraliza, que es, vamos a hablar de eso en la primera parte. Entonces esos miedos pueden ser innatos o pueden venir con nosotros, que son esos miedos que uno ya como que hereda, vienen con uno, o la mayoría de nuestros miedos que son aprendidos, que son precisamente asociados a experiencias negativas, que son aquellos que nosotros llamamos traumas, que son aquellos fruto de las heridas que nos han provocado, que nos han generado. Entonces, ese miedo aprendido, cuidado, ¿sí? Que incluso ese es el que nosotros hoy queremos trabajar más. Entonces, en esta primera parte, el miedo, entendido como temor, se vale. Si es un temor de Dios, que vos digas, por esa situación que puede ser peligrosa o de cuidado, yo me voy a cuidar y voy a tomar acciones. Pero sin duda alguna, muchas veces el miedo tiene más bien un ala muy negativa. ¿Cuándo? Cuando se vive en extremo, cuando nos paraliza, nos bloquea y nos enferma, ¿sí? Entonces, el miedo nos puede a nosotros paralizar, tanto física como espiritualmente o emocionalmente. El miedo nos puede a nosotros bloquear. El miedo puede hacer que nosotros nos enfermemos, ¿sí? Y fruto, hoy en día hablamos mucho y tenemos que trabajar mucho a nivel de salud mental, porque uno de los miedos que más nos está enfermando a nosotros se llama ansiedad, que es como ese miedo o esa incertidumbre al mañana o a lo que pueda pasar. Entonces uno se llena de ansiedad y el cuerpo responde, y obviamente eso hace que termine mi cuerpo en algún momento sacando. Entonces, dentro de esos miedos, cuando pensaba en esto, encontraba 5 miedos que a nosotros nos bloquean o 5 miedos que a nosotros nos paralizan, y que junto a la oración que hacía el padre Luis Enrique hace un momento, que nosotros identifiquemos esos miedos, es importante que si tú estás aquí, profundices en ellos. Bueno, si yo tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Yo voy a mencionarles 5 que son muy comunes, que es lo que uno más encuentra en las personas cuando habla con ellas. Incluso pues obviamente no he sido ajeno a alguno de ellos, pero que pueden ser más. Lo importante es que tú digas qué es lo que a mí me puede enfermar, qué es lo que a mí me puede paralizar, a qué le tengo miedo, esa incertidumbre, qué es lo que nos tiene con una prevalencia tan alta en ideación suicida, en depresión, tanta gente buscando, consultando a especialistas, fruto de ese miedo que luego se ha convertido en incertidumbre, en ansiedad, un estrés al extremo, etc. Eso nos está afectando mucho nuestra salud mental. Entonces, es fundamental identificarlos. ¿Cuál es el primer miedo que he logrado identificar en muchas personas? El miedo a la soledad. Entonces, hay muchas personas que le tienen miedo a la soledad. Claro, ¿por qué? Es muy entendible. Porque nosotros los seres humanos somos relacionales. Nosotros estamos creados para estar en relación, somos seres en relación para estar con el otro. Entonces, estar solos nos da a nosotros mucho miedo. Y uno sabe que no es un miedo muy positivo cuando ese miedo se convierte o es fruto de una herida, por ejemplo, de abandono,
o cuando ese miedo hace que yo, por no estar solo, hago lo que sea, estoy con quien sea, permito lo que sea, ¿sí? Entonces, son personas. Si nosotros hablamos de la niñez, sobre todo la adolescencia, que es muy propio de la adolescencia y la juventud, por no sentirse solo, yo empiezo a hacer las cosas que mi grupo me dice. Yo nunca he consumido, pero como el grupo consume, y si yo no consumo, pues tengo que consumir para poder pertenecer a ese grupo, porque yo no quiero estar solo, ¿sí? Si uno empieza a pertenecer a un grupo, entonces son personas, por ejemplo, que llegan a un ambiente laboral, conozco muchas, que han creído en la fidelidad, han creído en el hogar, han creído en el matrimonio, pero como aquí en este ambiente se vive que unos con otros, que este con los otros, que no sé qué, entonces uno no, pues yo no quiero quedar aquí como él y empiezo a entrar también en un ritmo, puede pasar. Pero sin embargo, o más bien, lo que más pasa es a nivel de relaciones afectivas. Entonces, uno se da cuenta de personas que por no estar solas empiezan a buscar y a buscar a veces o con el que primero que se le aparece o el que le habla bonito o aquella persona desesperadamente que empiezo de afán con él o con ella. Se da mucho incluso en personas mayores que dicen es que yo no me quiero quedar solo y prefiero estar con alguien aunque sé que no me conviene, o aquellos famosos que los está dejando el tren, como dicen, ¿cierto? Es que ya te está dejando el tren, es que se te está haciendo tarde con 30 años, y ya se les está haciendo tarde, ¿sí? Entonces, claro, uno empieza a sentir miedo. Y es muy interesante, ahorita vamos a hablar del cuidado de ese miedo a la soledad, porque incluso Jesús lo experimentó. Uno puede decir que Jesús experimentó esa soledad, ese miedo. ¿Cuándo? Recuerden sus palabras en la cruz, Mateo 27:46. En la crucifixión, Jesús clama al Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y se siente solo, abandonado por el Padre. Claro, nosotros hoy decimos es la noche oscura de Jesús. Y después vemos cómo, a pesar de en ese momento sentir eso, pues Dios le responde y obviamente Él luego entrega y exhala ese espíritu. Pero es algo que nos puede pasar a nosotros. Cuidado, si el miedo que tú tienes es un miedo a la soledad y por tener miedo a estar solo, empiezas a hacer cosas o a permitir cosas en tu vida por sentirte así. El segundo miedo, muy común, es el miedo a la muerte. Ese sí que también nos pasa mucho a nosotros. Es un miedo a la muerte y es esa pregunta, ¿qué pasa con nosotros cuando no estamos? Esa pregunta existencial, ¿qué va a ser de nosotros cuando ya no estemos aquí? Entonces aparece la pregunta por la salvación, pero muchas veces es la muerte de uno, pero es más común la muerte de un ser querido. Entonces yo le tengo tanto miedo a que se muera mi ser querido. Y ese miedo es fruto de expresiones como la de Eclesiastés 3:20. Todos van a un solo lugar, del polvo han llegado a ser todos y todos vuelven al polvo, ¿cierto? Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Entonces, ¿por qué está el miedo a la muerte? Porque uno cree que la muerte es el final. Entonces, cuando uno concibe la muerte como el final de todo, ahí sí le tengo miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que genera el miedo a la muerte? Un apego. Entonces, hay muchas personas que no aman a sus seres queridos, sino que están apegados a sus seres queridos, que es muy distinto. Amor y apego son dos cosas muy distintas. ¿Cuándo sabe uno que está pegado a su ser querido? Que no se me vaya, no te me vas. Tenés 95 años, pues no te vas a ir, ¿cierto? Estás muy enfermito, estás sufriendo, no te me vas a ir, ¿sí? Esos apegos hacen que uno como que se aferre, no deje resucitar, que hablaremos de eso. Y ese miedo, y no se me va. O ese miedo a la muerte hace que yo me encierre, o ese miedo a la muerte hace que caiga en la sobreprotección, que tiene un cuidado y un peligro muy grande. Cuando nosotros nos volvemos sobreprotectores, el daño que hacemos. Entonces,
cuidado con ese miedo a la muerte que te paraliza y con ese miedo tuyo o ese miedo por un ser querido, que incluso tengo un testimonio que me pasó hace muy poco con alguien muy cercano. Ella trabajaban en la misma oficina, eran compañeras de trabajo, eran 2 personas. Una de ellas experimentó una enfermedad muy fuerte y en muy poco tiempo hizo que resucitara. Entonces su compañera, esa experiencia de la resurrección o la muerte de su amiga, hizo que entrara en un estado de ansiedad y de pánico constante. Ella creía que en cualquier momento le iba a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces ya no podía salir sola a la calle, ya no estaba tranquila y no podía dormir, que es uno de los síntomas más grandes y de los efectos más negativos que tiene el miedo y la ansiedad. Entonces esta mujer dejó de dormir preocupada porque le iba a pasar lo mismo que su amiga. Eso es entender la muerte como el final. Hablaré más adelante de qué es lo que nos dice el Señor frente a ese miedo a la muerte. Otro miedo muy común es el miedo a la oscuridad. Cuando digo el miedo a la oscuridad, me refiero a nuestras sombras. Aquí sigo al psicólogo Carl Jung, quien habla mucho precisamente de las sombras que hacen parte de nosotros, que están ahí en el inconsciente, y aunque no necesariamente es algo negativo, porque en las sombras también nosotros podemos encontrar esos talentos ocultos y sale más fortaleza. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? Si te he sentido a mi lado, si me levanto todos los días y te siento ahí cerquita de mí, si me has manifestado tu amor y tu providencia, ¿yo por qué tengo tanto miedo si yo creo en ti, en tu palabra, si soy una persona de Eucaristía? Pregúntele eso al Señor, ¿por qué tengo miedo? Ustedes solitos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué? A ver, Barrerita, lo vamos a decir otra vez con el corazón, todos junticos.